Buenos días, señoras y señores. Espero que todos estén muy bien y listos para esta tercera parte de cardiopatías y embarazo. Todas las cardiopatías pueden generar tres cosas: arritmias, insuficiencia cardíaca y tromboembolia. Hablaré ahora acerca de arritmias durante el embarazo. El corazón es un músculo que se contrae gracias a la generación y conducción de un impulso eléctrico que nace en determinados grupos celulares que tienen lo que se conoce como pendiente de despolarización diastólica espontánea. De estas células, las que tienen mayor automatismo, esto es, las que lo hacen con mayor frecuencia, son las del nódulo sinusal, desde donde el impulso es transmitido hacia las aurículas. Este impulso después es conducido hacia el único puente que naturalmente debería comunicar eléctricamente aurículas y ventrículos, que es el nodo aurículo-ventricular. Allí, el impulso eléctrico sufre un pequeño retraso que permite la contracción secuencial de aurículas primero y ventrículos después. Ahora bien, desde este nodo auriculoventricular, el impulso llega a los ventrículos a través del sistema específico de conducción His-Purkinje, que se encuentra distribuido con su rama derecha y sus semirramas anterior superior izquierda y posterior inferior izquierda, con toda una red que está destinada a transmitir la orden del impulso eléctrico al miocardio común ventricular de un modo organizado y simultáneo, para que en definitiva la contracción del miocardio común ventricular se realice de una manera asincrónica y de esta manera lo más eficaz posible. En definitiva, en un ciclo normal, cada impulso eléctrico cardíaco nace, se conduce, se transmite y se termina, quedando todo el corazón a la espera de un nuevo impulso eléctrico cardíaco. Cada uno de estos pasos que es seguido por el impulso eléctrico cardíaco depende de un potencial de acción celular que tiene distintas características según la región de la que se trate. Y cada potencial de acción tiene su correlación con el registro de la actividad eléctrica cardíaca en un electrocardiograma. Así, en ritmo sinusal vamos a tener complejos QRS angostos que son regulares, cada uno precedido por una onda P de morfología determinada, y esto es así en hombres, en mujeres y en embarazadas también. Ya hemos hablado en las partes anteriores acerca de los cambios cardiovasculares que se producen durante el embarazo, que están destinados a cubrir las mayores necesidades metabólicas de los tejidos del cuerpo de la embarazada y del feto. Hablamos del aumento del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca y en consecuencia del gasto cardíaco con incremento en la carga de trabajo del corazón. Por todo esto, el embarazo crea un estado proarrítmico, incluso en pacientes sin historia previa de arritmias ni enfermedad cardíaca orgánica, justificando casos de taquicardias paroxísticas que solo se presentan durante el embarazo. En pacientes que ya tenían arritmias previo al embarazo, se ha descrito una recurrencia cercana al 50% durante la gestación o en el puerperio precoz, con registro de taquicardia paroxística supraventricular en el 50% y taquicardia ventricular en el 25%. Por otro lado, en pacientes con cardiopatía, la sobrecarga de la gestación puede facilitar la aparición de arritmias, a veces como primera manifestación de la enfermedad, o haciendo menos tolerable una arritmia previa, con potenciales consecuencias para la mamá y para el feto. Las arritmias son más frecuentes en el embarazo, pero muchas embarazadas presentan síntomas compatibles con arritmias, aún sin tener arritmias, como lo muestra este estudio en el que se describe que solo el 10% de los episodios sintomáticos tuvo correlación con arritmias. Palpitaciones, disnea, fatiga y mareos son síntomas que muchas embarazadas refieren en algún momento de la gestación, y la consulta por síntomas compatibles con arritmias es una de las más frecuentes.
suelen ser bien toleradas, especialmente si no están asociadas a cardiopatía orgánica. Sin embargo, la gestación añade un nuevo aspecto a la denominada tolerancia de la arritmia, ya que ésta no se limita a las posibles consecuencias para la madre, sino también sobre el feto, que puede presentar signos de sufrimiento. A las taquicardias las podemos clasificar en dos grandes grupos: las taquicardias de QRS angosto y las taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS angosto se originan por encima de los ventrículos y en consecuencia son supraventriculares. La más común durante el embarazo es sin duda la taquicardia sinusal, pero también podemos ver en el embarazo casos de taquicardia por reentrada nodal, taquicardia reciprocante ortodrómica o taquicardia auricular. O podemos tener casos de aleteo auricular, fibrilación auricular u otros tipos de taquicardia más raros. En general, y también durante el embarazo, la presencia de taquicardia auricular, aleteo auricular o fibrilación auricular nos obliga a buscar una cardiopatía de base. Los síntomas compatibles con arritmias son más frecuentes durante el embarazo, pero como dijimos, en su gran mayoría son benignas y no requieren la utilización de todo el arsenal de drogas ni maniobras antiarrítmicas. En otras palabras, hay que buscar siempre una solución acorde al problema. Si tenemos una paciente con taquicardia, que todo el tiempo supera los 100 latidos por minuto y está con palpitaciones casi todo el día, como lo muestra este gráfico de tendencia de la frecuencia cardíaca, o este detalle de los promedios horarios de frecuencia cardíaca, y confirmamos por morfología de la onda P en el electrocardiograma que se trata de una taquicardia sinusal, pues no vamos a tratar la arritmia directamente, sino que vamos a intentar encontrar la causa que la justifique. Café, alcohol, tabaco, anemia, dolores, drogas de uso recreacional o médico, como en el caso de los úteroinhibidores, trastornos tiroideos, infecciones, hipovolemia y hasta un TEP, sin olvidar que hasta en un trabajo de parto normal se incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca no solo por dolor y ansiedad, sino también por las contracciones uterinas que durante la fase expulsiva aumentan el 50% la frecuencia cardíaca y el volumen intravascular para contribuir con 300 o 400 mililitros en cada contracción. Así, sería siempre conveniente descartar causas corregibles y una cardiopatía subyacente antes de enfocarnos en el tratamiento de arritmias específicas, las cuales pueden requerir tratamiento en caso de persistencia de síntomas, riesgo de taquimiopatía, intolerancia hemodinámica o sufrimiento fetal. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, o TPS, tienen una prevalencia de 24 por cada 100.000 admisiones hospitalarias. La más frecuente de las taquicardias paroxísticas supraventriculares es la taquicardia por reentrada nodal típica o lenta rápida, que es una taquicardia regular de complejos QRS angostos y con un intervalo RP menor que el intervalo PR, o sea, RP corto, con ondas P negativas en la cara inferior, que pueden no verse por encontrarse superpuestas sobre la parte final del QRS, generando a veces una pseudo onda S en la cara inferior o una pseudo onda R' en la derivación precordial B1. Se debe a la posibilidad de conducción por dos vías en el nodo auriculoventricular, una vía rápida, que es la normal, y una vía lenta, que sería la anormal. También una embarazada puede presentar una taquicardia reciprocante ortodrómica, generada por la presencia de una vía accesoria, que puede manifestarse o no en el electrocardiograma basal. Como las taquicardias por entrada nodal típicas
Las taquicardias reciprocantes ortodrómicas son taquicardias con RP menor que el PR, o sea, RP corto, pero en este caso no tan corto como para ocultar las ondas P, sino que en estos casos suele verse la onda P después del QRS. Y dependiendo de la morfología de esa onda P, podremos deducir la localización de esa vía accesoria. La presencia de estas vías accesorias puede manifestarse como preexcitación ventricular en el electrocardiograma basal, como en este caso, que muestra un haz accesorio posterior izquierdo, con una onda delta de polaridad claramente positiva en V1 y negativa en cara inferior, que fue ablacionado con éxito en horas 6 del anillo mitral, cuando uno lo mira al anillo mitral desde una vista en oblicuo anterior izquierda. O este caso que es de un haz derecho. O a veces también el electrocardiograma basal puede ser absolutamente normal, como pasa en el caso de las vías accesorias ocultas, que se llaman ocultas porque no se ven en el electrocardiograma basal. Una taquicardia auricular puede ser generada por el automatismo aumentado de un foco ectópico o por micro reentrada auricular. Es relativamente rara durante el embarazo, pero el embarazo puede contribuir a su inicio y a su mantenimiento, sobre todo en pacientes con cardiopatía. A diferencia de las taquicardias por reentrada nodal y las taquicardias reciprocantes ortodrómicas, que tienen el nodo AB como parte del circuito de la taquicardia, a diferencia de estas taquicardias auriculares tienen RP más largo que el PR, o directamente podemos decirles taquicardias de RP largo. También aquí, la morfología de las ondas P nos puede mostrar el lugar donde se originan estas taquicardias. A veces pueden hacerse muy sintomáticas, persistentes, mal toleradas y refractarias al tratamiento con fármacos y aún refractarias a la cardioversión eléctrica, propiciando el desarrollo de una taquicardiomiopatía, con lo cual en algunos casos puede estar indicado una ablación por radiofrecuencia. Podríamos tener un aleteo auricular. Los aleteos auriculares pueden involucrar en su circuito al istmo cabo-tricuspidio, en la mayoría de los casos girando alrededor del anillo tricuspidio en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, antihorarios, o pueden girar en sentido horario. Ambos tipos, antihorario y horario, pueden verse también en corazones estructuralmente normales. Hay otros aleteos que no involucran al istmo cabo-tricuspidio en su circuito, generando distintos tipos de aleteos atípicos que son más frecuentes en pacientes ya con correcciones quirúrgicas, como es el caso de las cardiopatías congénitas. En general, las arritmias que requieren tratamiento durante el embarazo se tratan de manera similar que en la mujer no embarazada, pero de forma tan conservadora como sea posible, buscando la menor dosis que sea efectiva y un tratamiento tan corto como sea posible. Específicamente ante una TPS, para reversión se deben intentar maniobras vagales, que pueden ser exitosas hasta en un 25% de los casos, seguidas por adenosina endovenosa y ante fracaso o ante descompensación hemodinámica, cardioversión eléctrica, lo cual está demostrado es seguro en embarazadas. El propranolol ha demostrado su utilidad para la reversión farmacológica endovenosa y para el tratamiento profiláctico por vía oral, aunque para la vía oral utilizamos generalmente bisoprolol. La adenosina es muy efectiva. Al tener una vida media muy corta, sus reacciones adversas son muy breves, pero sí es importante realizarla en un ambiente adecuado porque puede provocar broncoespasmo y me ha tocado tener que intubar a una paciente por ello. Puede generar pausas por bloqueo AV completo y puede precipitar fibrilación auricular, lo cual sería muy peligroso en caso de que la paciente sea portadora de un haz accesorio con conducción anterógrada, provocando fibrilación auricular preexcitada y requiriendo cardioversión eléctrica de urgencia, por lo que siempre hay que tener el desfibrilador listo. Aquí tenemos una taquicardia regular con complejos QRS angostos, con RP corto,
Se trataba de una taquicardia por reentrada nodal y vemos cómo la adenosina corta la taquicardia. Este es el caso de una taquicardia por reentrada nodal atípica o rápida lenta, que tiene un sentido inverso a la típica lenta rápida. Acá vemos también cómo la adenosina corta la taquicardia. Como les dije, las pausas por el bloqueo AB completo que produce la adenosina suelen ser cortitas, pero pueden ser relativamente largas y a veces pueden provocar un cierto susto. E insisto, cuidado con las taquicardias reciprocantes ortodrómicas porque muchas veces cuando cortan la taquicardia por el bloqueo al nivel del nodo AB, pueden desenmascarar una preexcitación ventricular. Vean ustedes la manifestación de esta onda delta o empastamiento inicial del complejo QRS. Y no solo desenmascarar la preexcitación, sino que pueden provocar fibrilación auricular. Igual que los antagonistas cálcicos, como el verapamilo, que también actúan a nivel del nodo auriculoventricular. Y pueden provocar una fibrilación auricular preexcitada, con su característica irregularidad en los intervalos RR, además de complejos QRS de distinta duración, unos más anchos, otros más angostitos, dependiendo de los diferentes grados de fusión entre la conducción anterógrada por el nodo AB y por la vía accesoria. Y dependiendo de la capacidad de conducción anterógrada que tenga esa vía accesoria, por eso es tan necesario conocer el periodo refractario anterógrado de un haz, la fibrilación auricular puede llegar a ser muy rápida. Y lamentablemente puede degenerar en una fibrilación ventricular como la que vemos aquí, requiriendo una desfibrilación de urgencia. Por eso siempre hay que estar preparado. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y afecta al 2% de la población en general. Su incidencia crece con la edad, duplicándose en cada década de la vida y alcanza hasta el 10% en mayores de 80 años. Puede generar síntomas o no, pero hace mucho que se la dejó de considerar una arritmia benigna, puesto que, más allá de alterar la calidad de vida de quien la padece, conlleva mayor número de hospitalizaciones, multiplica el riesgo de insuficiencia cardíaca y mortalidad y aumenta 4 veces el riesgo de stroke. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes durante el embarazo, especialmente en mujeres con cardiopatías congénitas o en embarazadas añosas. Siempre que tengamos una fibrilación auricular en una paciente embarazada, deberemos buscar una cardiopatía de base o un tromboembolismo de pulmón. La conducción nodal AB rápida, es decir, en el caso de una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, puede provocar consecuencias hemodinámicas graves tanto para la madre como para el feto. El éstasis sanguíneo, especialmente en la orejuela izquierda, sumada a un estado proinflamatorio y protrombótico, facilitan la formación de trombos con el consecuente riesgo de embolia cerebral, que es sin duda la más temida de las complicaciones de la fibrilación auricular, afectando del 1 al 12% de los pacientes dependiendo del nivel de riesgo que tenga ese paciente. La determinación de ese riesgo fue simplificada por la escala Charles-Vask, y así, fácilmente con este acrónimo, podemos ver si el paciente tiene o no tiene riesgo de accidente cerebrovascular. En contraparte, se desarrollaron también escalas para evaluar el riesgo de sangrado. La más conocida es la escala Hasbled. Charles-Vask y Hasbled tienen varios factores en común, por lo que en general un score elevado para sangrado, más que contraindicar la anticoagulación, debe impulsarnos a corregir
los factores modificables para poder usar y mantener anticoagulación, pues el riesgo de accidente cerebrovascular sin anticoagulación excede el riesgo de sangrado. Sin dudas que la anticoagulación en general mejora el pronóstico de pacientes con fibrilación auricular, superando ampliamente el beneficio del tratamiento con simple o doble antiagregación plaquetaria. Las guías recomiendan la anticoagulación en pacientes con CHA2-VASc de 1 y lo indican cuando es mayor o igual a 2, sin considerar el sexo femenino como factor de riesgo aislado en ausencia de otro factor de riesgo adicional. Pero ustedes podrán preguntarse, ¿una mujer embarazada puede tener factores de riesgo para anticoagulación? Y la respuesta es sí. Recordemos que el CHA2-VASc considera distintos factores de riesgo y si bien sería noticia en todo el mundo si tuviera una edad mayor a 65 años, una embarazada con cardiopatía fácilmente puede tener congestive heart failure, hypertension, diabetes mellitus, antecedente de stroke o vascular disease. Si la anticoagulación es necesaria, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular hasta las 12 semanas de edad gestacional y en el último mes, dejando los antagonistas de la vitamina K solo el segundo trimestre y parte del tercer trimestre. Los nuevos anticoagulantes orales están contraindicados durante el embarazo. Y siempre que tengamos una embarazada con fibrilación auricular, tendremos que buscar una causa que pueda haberla provocado y, de ser posible, corregirla. Luego, si el objetivo es el control del ritmo, debemos saber que tanto la reversión farmacológica como la eléctrica incrementan el riesgo de stroke. Sin anticoagulación, el riesgo de accidente cerebrovascular es del 5 al 7%, con lo que la anticoagulación pericardioversión es fundamental, debiendo ser iniciada precardioversión y mantenida por 4 semanas si es que tiene más de 24 horas de evolución. Dicha anticoagulación podrá luego extenderse dependiendo del riesgo de stroke de cada paciente. Ahora, si la fibrilación auricular tiene más de 48 horas de evolución, se deberá contar con anticoagulación por 3 semanas previas a la cardioversión, a menos que descartemos la presencia de trombo mediante un eco transesofágico. Se deberá realizar, eso sí, cardioversión eléctrica de manera inmediata en casos de inestabilidad hemodinámica, en caso de fibrilación auricular preexcitada o de una miocardiopatía hipertrófica mal tolerada. Para control de respuesta se pueden usar beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o en última instancia digoxina. Nosotros preferimos el bisoprolol. La ablación por radiofrecuencia de fibrilación auricular no tiene ningún rol durante el embarazo. Hablemos ahora de taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho durante el embarazo en su mayoría se presentan sin cardiopatía estructural y tienen la morfología típica de las taquicardias ventriculares idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho, que tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda y eje inferior. Pero también las taquicardias de QRS ancho pueden asentar en pacientes con cardiopatía estructural o funcional. Nosotros ya hemos visto en las clases anteriores los distintos tipos de cardiopatía y dijimos que muchas de ellas pueden propiciar arritmias ventriculares. Aquí yo les he preparado un listado de las patologías que pueden presentar taquicardias de QRS ancho. No solo las idiopáticas, sino, como dijimos, en presencia de cardiopatía estructural, canaliculopatías u otras alteraciones, e incluso taquicardias supraventriculares o taquicardias mediadas por marcapasos que puedan también tener complejos QRS anchos. De manera simple, ante una taquicardia de QRS ancho hay que buscar
causas que la justifiquen. Descartar cardiopatía estructural para tratarla, evitar su progresión, lo cual está directamente relacionado con el pronóstico, y estratificar el riesgo de muerte súbita para tomar las medidas necesarias para evitarla. Las arritmias podrán requerir tratamiento ante persistencia de síntomas, ante el riesgo de taquimiopatía, ante el riesgo de muerte súbita o por intolerancia hemodinámica o fetal. ¿Y qué dicen las guías? Las guías recomiendan para el tratamiento agudo de una taquicardia ventricular cardioversión eléctrica o sotalol. Para profilaxis, de ser necesario, beta bloqueantes o antagonistas cálcicos. La ablación por radiofrecuencia y el implante de un dispositivo cardiodesfibrilador o marcapasos debiera considerarse previo o posterior al embarazo, tratando de evitarlo sobre todo en el primer trimestre. Pero si es necesario por el riesgo, se los puede considerar en cualquier momento. Un cardiodesfibrilador o un marcapasos no contraindican la gestación. En los casos que requieran ablación por radiofrecuencia, estas son posibles, pero dado el riesgo de malignidad y de malformaciones congénitas por exposición del feto a la radioscopía, se busca evitarlas sobre todo en el primer trimestre. No obstante, la dosis de radiación en la mayoría de las intervenciones cardiovasculares probablemente no supere los 50 mg, que es la dosis por debajo de la cual el riesgo de anomalía fetal o cáncer es casi nula, y la mayoría de los procedimientos son seguros. No obstante, en una ablación por radiofrecuencia promedio, la dosis efectiva es de 17 mSv, con lo que, de ser posible, debe evitarse. A fin de evitar la radioscopía, son muy útiles los sistemas de mapeo electroanatómico no radioscópicos en 3D, como los sistemas CARTO y NAVIX, entre otros. Este es el reporte de una ablación por radiofrecuencia de una taquicardia auricular durante embarazo con el sistema de mapeo electroanatómico no radioscópico. Y este es un reporte de una ablación por radiofrecuencia de taquicardia ventricular, en este caso del tracto de salida del ventrículo derecho, también con mapeo no radioscópico. Y también puede realizarse ablación por radiofrecuencia durante el embarazo, completamente guiada por ecografía intracardíaca, como en el caso de este case report. ¿Y qué con respecto a las bradicardias? Acá podemos tener trastornos en la formación del impulso eléctrico, como bradicardia sinusal, con ondas P de morfología y ejes normales, pero con frecuencias cardíacas inferiores a los 60 latidos por minuto, con cada onda P seguida por complejos QRS. Podemos tener pausas sinusales con intervalos mayores a los 3 segundos, con ondas P normales seguidas todas de complejos QRS. Podemos tener bloqueo sinoauricular con ondas P normales y progresivo acortamiento de los intervalos PP hasta la falta de una onda P, que sería el caso de un bloqueo sinoauricular tipo MOVITZ 1, o bien, como en este caso, un bloqueo sinoauricular tipo MOVITZ 2, en el que la pausa sinusal es exactamente múltiple de los intervalos PP basales. O podemos tener síndrome braditaqui con periodos de taquicardia auricular que alternan con bradicardia. Las bradicardias son menos frecuentes durante el embarazo y las consideraciones son similares a las de la población en general. Me gustaría sí mencionar, no obstante, que con la anestesia raquídea, frecuentemente utilizada en el momento del parto, podemos tener algunas sorpresas. La raquídea bloquea la eferencia simpática y en consecuencia puede producir vasodilatación venosa con disminución del retorno venoso al corazón y vasodilatación arterial con disminución de la poscarga con descenso de la presión arterial. La caída de la precarga y de la presión auricular
puede estimular receptores de estiramiento y mecanorreceptores que terminan provocando bradicardia, que a veces puede ser peligrosa, con lo que siempre se debe permanecer atentos para la administración adecuada de volumen y el empleo de drogas vasoactivas y vagolíticas. Y no solo la raquidia, recuerden que algunas drogas anestésicas pueden también producir bradicardia como, entre otras, el propofol, la succinilcolina, el becuronio, los opiáceos y la dexmedetomidina. Y no hablamos solo de alteración del automatismo, sino también de trastornos en la conducción del impulso eléctrico con bloqueo AB de primer grado, en el que todos los impulsos pasan de aurícula a ventrículo, aunque con retraso superior a los 200 milisegundos. Bloqueo AB de segundo grado, en el que algunos latidos pasan y algunos no, como es el caso del Movitz 1 o tipo Wenckebach, con progresivo alargamiento de los intervalos PR hasta que uno se bloquea, o Movitz 2, en donde el bloqueo no es precedido por prolongación del intervalo PR. Bloqueo AB de alto grado, en donde más de un latido consecutivo no es conducido, o bloqueo AB completo, en donde ya ningún latido pasa de aurícula a ventrículo porque la conducción está totalmente cortada. Ahora, dos palabras acerca de las pacientes con bloqueo AB completo congénito que llegan a embarazarse. Estas pacientes tienen antecedentes maternos de lupus u otra colágenopatía. En estos casos, el nivel de bloqueo es supragiciano, lo cual explica el escape de QRS angosto y la posibilidad de aceleración del ritmo con el ejercicio, con lo que muchas de estas mujeres son asintomáticas. Aquí vemos el trazado típico de un bloqueo AB completo congénito con escapes de complejos QRS angosto. Estas pacientes pueden llegar al embarazo con un marcapasos ya implantado, en las que, por el incremento de las demandas metabólicas, pueden requerir un aumento en la frecuencia cardíaca programada, o pueden llegar sin un marcapasos y ponerse sintomáticas por el embarazo, con lo que pueden requerir el implante de un marcapasos durante el embarazo o el parto. En relación a los dispositivos en embarazadas, tenemos que decir que hay cada vez más portadoras. Los dispositivos no contraindican el embarazo y los resultados están más relacionados con la cardiopatía de base. Los choques son bien tolerados, pero no deben considerarse inocuos, por lo que a fin de evitarlos se recomienda el uso de beta bloqueantes. En este sentido, se ha descrito un aborto 7 días post-choque a las 4 semanas de edad gestacional y una contracción uterina sostenida con bradicardia fetal sostenida a las 28 semanas de edad gestacional que obligó a una cesárea. Para terminar, algunas consideraciones prácticas en cuanto a RCP en embarazadas. Hay que activar el equipo de paro, código azul, para pacientes embarazadas, esto es, un equipo multidisciplinario que sea de manera eficaz, en pocos minutos, capaz de reanimar a la madre, llevar a cabo una cesárea de urgencia y reanimar al neonato. Se deben buscar las causas posibles del paro con el acrónimo ABCDEFGH. A de anestesia, B de bleeding por sangrado, C de cardiopatías, D de drogas, especialmente intoxicación con sulfato de magnesio, para lo que se debe administrar gluconato de calcio, E de embolia, F de fiebre, G de causas generales, dentro de las que debemos siempre considerar las causas reversibles con las 5H y las 5T, y también hipertensión arterial. El manejo de la vía aérea puede ser más complicado que en otros pacientes y debe considerarse siempre a una mujer embarazada como a una paciente con el estómago lleno. Puede ser útil la maniobra de Selig, que es la aplicación de una fuerza de aproximadamente 3 kilogramos sobre el cartílago cricoide para empujar la tráquea y comprimir el esófago contra las vértebras cervicales en un intento de ocluir el reflujo gástrico. Se debe administrar oxígeno al 100% evitando el exceso de ventilación. Y es importante, por último, desplazar el útero hacia la izquierda.
Siempre, además, se debe poder realizar una cesárea perimortem a los 5 minutos de RCP no exitosa para mejorar los resultados neonatales. En conclusión, con respecto a arritmias y embarazos, recalco que las arritmias son más frecuentes durante el embarazo. Los síntomas compatibles con arritmias son aún más frecuentes que las arritmias. Siempre se debe buscar una causa predisponente y descartar cardiopatía. A veces la causa es bastante evidente. Otras veces los síntomas tienen un origen menos claro y hay que aprender a interpretar la subjetividad del síntoma relatado. El tratamiento es similar a la de la mujer no embarazada, pero más conservador. Adenosina, beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, digoxina o flecaimida pueden usarse con relativa seguridad. La cardioversión eléctrica es segura en cualquier momento de la gestación. La ablación por radiofrecuencia es mejor considerarla antes o después del embarazo, debiéndose optar por sistemas de mapeo no radioscópico durante la gestación. Un marcapasos o un cardiodesfibrilador no contraindican el embarazo. Tampoco el embarazo contraindica un marcapasos o un cardiodesfibrilador. Por último, en RCP es importante descomprimir la vena cava inferior y activar el protocolo de cesárea de urgencia, por lo que siempre es importante el manejo de estas pacientes por un equipo multidisciplinario. Bueno, muy bien. Espero entonces que hayan disfrutado de este pequeño resumen acerca de arritmias en la mujer embarazada y ahora sí puedan descansar tranquilos y en paz cuando sabemos que, como decimos por ahí, está todo sin usar. Saludos a todos.